Continuamos con cáncer. Cáncer, Ese, tumores. ese que dice 9. ¿Qué lleva el peso? Ahí está el micrófono, me parece. Y ahí pueden ver la pantalla. Creo que las pantallas debieron ser más grandes. Después lo dije. Bueno, o poner una pantalla más. El otro lugar, bueno, en lo que es visualmente, bueno, eso ya lo decían ustedes. Sí, ayer un poco preocupado por, de todas maneras, ustedes también en algún momento de sus vidas van a estar metidos en la política, ¿no? Ayer metieron al lagarto Vizcarra a la casa, en prisión preventiva, ¿no? 5 meses. 5 meses, sí, 5 meses. Pero el problema que tenemos es que todos los expresidentes, excepto PPK y Alan que se mató, están en la cárcel. ¿Por corrupto usted, doctor? Sí, pues. No estarían en la cárcel. No, pues te digo, esa es una preocupación, porque ¿qué quiere decir? Que como la gente de bien no se presenta, las escorias postulan, ¿no? Eso es lo que pasa. Pero ¿por qué no se presentan también? Porque también hay persecución política, porque lamentablemente aquí la política pues es pésima, ¿no? El Poder Judicial, Fiscalía, todos esos están alineados pensando que, por ejemplo, si ustedes tienen éxito, no van a decir que se lo han ganado a pulso, sino siempre hay otro que va a acusarte de que te has robado algo o has hecho algo ilícito. Ese es el problema del peruano, ¿no? Aquí en el Perú, como que detestan a la persona que tiene riqueza, cuando no debería ser así, porque debería ser lo contrario, más bien, deberíamos alegrarnos de que las personas progresen, ¿no? Ese debería ser el norte. Bueno, pero que progresen de buena manera. Yendo a lo nuestro, tengo 6 temas para presentarles hoy día. Hoy día vamos a continuar con cáncer de pulmón. Vamos a revisar la 9ª edición. Ayer, la clase anterior les di un alcance con nódulo pulmonar, aunque ya vimos ya que la mayoría de nódulos pulmonares son benignos, pero una parte de esos tumorcitos son malignos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cáncer de pulmón, sobre todo el que tratamos en las universidades, el que se da más prioridad para la parte en lo que es la cirugía torácica es el cáncer de células no pequeñas, ¿no? Que es el cáncer que nos da tiempo para hacer algún tratamiento. Entonces les voy a dar alcances de lo principal que se está avanzando, las decisiones terapéuticas que tomamos nosotros, la forma como encaramos el diagnóstico. Para ello tenemos que ver, analizar la clasificación TNM, ¿no? T de tumor, N de ganglio, M de metástasis. La última edición de la TNM salió el año pasado en septiembre, ¿no? Pero es de aplicación obligatoria a partir de enero de este año. Recién a partir de enero de este año es de aplicación obligatoria. Entonces, los estudios para validación de esta clasificación, aunque ya fue validada, pero debe validarse también una vez que ya se ha promulgado, son a partir de enero de este año. Entonces, cuando aparece un tumorcito o una sospecha de tumor maligno, el TNM es lo principal que nosotros tenemos que valorar, tanto en la parte clínica como en la parte quirúrgica. Entonces, aquí lo más importante son los exámenes. Al inicio es la historia clínica, los exámenes auxiliares, tomografía, radiografía, PET-CT, todo lo que tengan a su alcance, porque ese es el TNM clínico, ¿no? El TNM clínico muchas veces subestima la extensión del tumor. Y últimamente, para diagnóstico también nos está ayudando lo que es el PET-CT, ¿no? La tomografía por emisión de positrones, con el glucósido reactivo de 18 fluoro de desoxiglucosa.
etapas más invasivas podemos hacer exámenes más invasivos como mediastinoscopía, videos, EDUS, etc. Esta es la clasificación de la novena edición. No sé si marca, ¿no? No ¿Cómo llega, es, ¿no? cómo es televisor, doctor? Ya. La luz, el láser no... Ah, ya. Ajá. Sí, ¿Cómo decía? ¿no? ¿Ah? Con el ratón. Con el mouse. Ya, disculpe. Entonces, bueno. Perdón. En el TNM la T es de ganglios, el TX es un tumor que está en el esputo, que se sospecha que hay tumor por lavado bronquialveolar, pero que no tiene una expresión en imágenes, ¿no? O sea, es como que te hacen un examen de broncoscopía, te hacen un lavado bronquial y en el Papa Nicolau salen células neoplásicas, pero no hay imágenes de tumor, es una sospecha nada más, por eso se le dice TX. El T0 es que no hay evidencia de tumor primario, ni por Papa Nicolau, ni por imágenes. El TIS es el carcinoma in situ y aquí T1, T2, T3, T4, estos sí, apréndanse estos números porque esto siempre viene. El T1 es el tumor menor de 3 centímetros, ¿no? El T2 es el tumor que va de 3 a 5 centímetros, el T3 va de 5 a 7 y el T4 es de más de 7 centímetros. Ahora, respecto al T1, tenemos que este tumor tiene características, ¿no? Que es menor de 3 centímetros, o sea, menor de 30 milímetros, que está rodeado por pleura visceral y que está en la periferia, ¿no? Hay una variante que es el T1, que es el adenocarcinoma mínimamente invasivo, que luego lo vamos a ver en unas imágenes, cómo se sospecha de ello. Después, este T1 se divide en T1A, T1B, T1C, menores de 1 centímetro. Aquí en el examen, si quieren, usen la tabla para esta clasificación, porque en realidad no hay ningún cirujano ni clínico que se sepa exactamente la tabla, ¿no? O sea, si se les va a permitir el uso de algún plagio, entre comillas, va a ser en esta clasificación nada más. Pero solo para la tabla. Hay una tabla que les voy a mostrar después. O si no, no sé cómo hacen, pero de eso sí les va a venir preguntas, ¿ya? Pero aquí los conceptos, ¿ya? Por favor. El T1 es menor de 1 centímetro, el T1AB. El T1B es de 1 a 2 centímetros, el T1C es de 2 a 3 centímetros. Luego tenemos el 2. En el 2 es el tumor que va de 3 a 5 centímetros, pero el T2A, por ejemplo, va de 3 a 4. O es un tumor que invade el bronquio principal, pero sin invadir la carina, sin invadir la pleura visceral, ¿no? Y que puede incluso llegar a la fisura invadiendo el lóbulo adyacente, que puede dar atelectasias o neumonitis obstructiva que se extiende hasta el ilion del pulmón. El T2B es de 4 a 5 centímetros. Después tenemos el T3, que es de 5 a 7 centímetros o que invade la pleura parietal, la pared torácica, el pericardio, el nervio frénico, la vena ácigos, las raíces nerviosas torácicas, T1, T2 o el ganglio estrellado, o que hay dos tumorcitos que están separados, pero están en el mismo lóbulo pulmonar, ¿no? Ese es el T3. Y el T4 es el que es mayor de 7 centímetros, o si no es mayor de 7 centímetros, es porque está invadiendo mediastino, el timo, la tráquea, la carina, el nervio laríngeo recurrente, el nervio vago, el esófago, diafragma, o invade el corazón, grandes vasos, arterias pulmonar intrapericárdica, venas supraórticas, arterias supraórticas, venas brachiocefálicas, vasos subclavios, cuerpos vertebrales, canal espinal, raíces nerviosas cervicales y plexo braquial. O si no tiene 7 centímetros, se compone de dos nodulitos que están separados pero en diferente lóbulo, ¿no? Y los dos son malignos. Mientras que en el T3, los dos nódulos o tumores estaban en el mismo lóbulo. En este caso, si hay dos tumores, están en diferente lóbulo. Y ese viene a ser un T4, ¿no? Entonces, y luego vamos a la evaluación de los ganglios, donde el NX es que no puede ser evaluado el ganglio porque simplemente no se ve
no se ve porque nosotros a veces entramos a operar tumores, en la tomografía no se ven ganglios y cuando entramos a campo de operaciones tampoco hay ganglios, entonces no se ve simplemente. Y el N0 significa que los ganglios regionales no tienen metástasis, o sea, no hay, todos los ganglios son negativos, pero eso sí quiere decir que sí en algún momento los has muestreado y te son negativos, ¿no? Luego tenemos el N1. El N1 son los ganglios, ya luego les voy a mostrar las imágenes, que están para el lado donde está el tumor. Por ejemplo, si el tumor está, como les iba diciendo, en el pulmón derecho hay 3 lóbulos y el tumor está en el lóbulo superior, entonces en ese lóbulo también hay ganglios pulmonares. Esos son todos los ganglios que están para el lado del tumor en el lóbulo o en el pulmón, esos son ganglios N1. Esos números van del 10 al 14, del 10 al 14. ¿Ya? Entonces, y el N2 son los ganglios que están en mediastino, que van del 1 al 9. Entonces allí tenemos, en el N2 hay el grupo, por ejemplo, metástasis ipsilateral mediastinal, nódulos subcarinales, que la variación de esta clasificación está en que se dividen N2A y N2B. En el N2A, en toda esa cadena de ganglios del 1 al 9, solo hay uno nada más que está positivo. Y en el N2B, en toda esa cadena de ganglios N2 del 1 al 9, hay por lo menos 2 que están positivos, ¿no? Y luego el N3 es los ganglios que están al lado contralateral del tumor. Pues si el tumor está al lado derecho, entonces los ganglios N3 están al lado izquierdo. El M0, con respecto a la M, es que no hay metástasis. El M1 hay metástasis a distancia. M1A, pleural, son nódulos pleurales o pericardios, o en este caso hay derrame pleural o efusión pericárdica maligna. Tenemos el M1B, que hay un tumor separado en el lóbulo contralateral o hay una metástasis extratorácica en un solo órgano. Después tenemos el M1C1, que son estas variantes que han salido donde hay múltiples metástasis extratorácicas, pero en el mismo órgano, y en el M1C2, múltiple extratorácica metástasis en múltiples órganos. No sé si voy a estar durante la prueba, pero si estoy, yo sí les voy a permitir que usen esta tablita. Por mí no hay ningún problema, porque en realidad los médicos lo usamos, o sea, estamos en nuestras reuniones y la memoria siempre es traicionera, así que siempre estamos usando estas tablas, deberían usarse las tablas. Doctor, una pregunta. Sí. Con respecto a la clasificación ganglionar, Sí. En caso de cáncer de pulmón, ¿también se podría utilizar la clasificación de Ann Arbor? ¿De qué? De Ann Arbor, la que la clasifica en 4 estadios. No, si esta- está en un solo lado o sin tumor. Internacionalmente para cáncer de pulmón es esto. Ya. Con esta participas en cualquier discusión clínica, en cualquier congreso, todos hablan este idioma. Ah, está bien. Sí, no hay, o sea, sí deben, hay, de hecho que hay otras clasificaciones, pero esta es la que universalmente está aceptada. Ajá. Y doctor, otra consulta. Sí. En base a su experiencia, ahí vemos una clasificación en base al tamaño, pero también en base a las características. ¿Usted cuál más usa? ¿Tamaño o características? Es que todavía no hemos terminado. Sigamos y vemos después vienen las preguntas acerca de esto. Ah, ya. Sí. Está bien. Miren, esto por ejemplo es en lo que es el tumor, ¿no? En lo que es las T hay unas pequeñas variantes que tienen que tener ustedes. Estas son imágenes en vidrio delustrado o en vidrio esmerilado, que estos son como los tumores fantasmas que se ven en una tomografía, en la ventana parenquimal, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en vidrio esmerilado que el tumor mide de menos de 0,5 centímetros, y luego tenemos este tumorcito ya cuando esta sombrita que se ve en la tomografía mide de 0,6 a 3 centímetros, ya viene a ser un carcinoma in situ, ¿sí? Por más que no tenga componente sólido, ¿eh? Es un carcinoma in situ, viene a ser el CTIS, no viene a ser este de acá. Este de acá, ¿sí? Sí, esta sombrita, ¿no? Entonces, pero si ese tumor está ya más grande, pero no pasa de 3 centímetros, viene a ser el CT1A. El CT1A, que normalmente debería ser menos de 1 centímetro, pero esta variante de la sombrita se aplica hasta los 3 centímetros incluso, ¿ya? Sí, esas son variantes, pero que esa no se las voy a poner, solo es para que ustedes conozcan. Yo les voy a poner de la tabla en general y lo más grosero nomás, miren.
Ya, lo que quiero ahorita que me entiendan el concepto. Aquí lo que les puedo poner son los tamaños nada más. De esto de acá. Los tamaños. ¿Y qué es un N1? Que va de los ganglios 10 al 14, que es un N2, que son los ganglios que están del lado del tumor, y el N3 que están del lado contralateral del tumor. Cosas simples nada más. Pero esto sí es bueno que lo entiendan. Entonces, en relación a la imagen Sí. de la tomografía. Sí, estas son con relación a imágenes de tomografía, porque la tomografía es el examen más importante, no el único, pero es el más importante para valorar el TNM, pero se complementa con otros exámenes que pueden ser resonancia magnética, el PET-CT, etc. Pero siempre partes de una tomografía y partes cuando es tumor de una tomografía contrastada, con contraste. Todo lo que es tumor es tomografía con contraste. Ya, entonces, aquí en estas clases, como la carrera de medicina, como les decía, que el residente aprende el 85%, y a lo largo de los años aprende un 5% más, como por ejemplo yo, y ya pues no hay nadie que sepa el 100%, porque siempre, cada año salen cosas nuevas, es imposible, por eso es que en nuestras reuniones nos estamos actualizando. Ahora, fíjense aquí, por ejemplo, estas imágenes en vidrio esmerilado, que queda aquí como una imagen nada más, como una hiperplasia, digamos. Pero cuando ya se agrega un componente sólido, o sea, fíjense que aquí hay un componente sólido, ya también toma y el componente sólido tiene menos de 0.5 centímetros, a eso se refiere. Entonces, esto ya viene a ser el carcinoma mínimamente invasivo, ¿no? Ahora, con ese componente sólido de 0.6 a 1 centímetro, entonces tenemos el CT1A. Estas son variantes nomás para curiosidad de ustedes. Y el componente sólido con 1.1 a 2 centímetros, CT1B, y 2.1 a 3 centímetros, CT1C. ¿No? Son variantes, pero yo los voy a evaluar con esto, con este de acá. Solo el otro es para que conozcan, para que sepan de que tienen que saber las variantes también. Ya, entonces, eso en cuanto a esta diapositiva. ¿Ya? Y esto es importante porque la mayoría de cirujanos cuando operamos nosotros, por ejemplo, sacan el tumor, ¿no? Digamos, están sacando el lóbulo superior derecho, sacan el tumor y envían la pieza operatoria y no se dan la molestia de disecar los ganglios que están contenidos en ese lóbulo que ha salido, en esa pieza operatoria. Mandan la pieza en bloque, entonces el patólogo lo que les va a informar es les va a informar el tamaño del tumor, si es que lo miden, porque no todos lo miden, pero generalmente lo miden. Entonces les va a informar el tamaño del tumor, pero el patólogo no se va a dedicar a buscar los ganglios. Ustedes tienen que dárselo por separado. Por eso es importante que los ganglios que están del lado del tumor también les envíen, por lo menos el ganglio 10, que es el del hilio pulmonar, el ganglio 11, que son los más grandes. Siquiera eso deberían enviarles, pero generalmente no envían todo en bloque nada más. Y ahí se pierde información valiosa. Doctor, y por ejemplo en T4 que es bilateral, ¿Ah? en T4 que es bilateral tendría que reseccionar de los dos lados. T4 de respuesta al tumor. O sea, cuando la clasificación T4 dice que es en un lado o en otro lado, entonces ahí tendría que reseccionar también los dos. No, vamos a ver ahí hasta dónde llega el cirujano tomando decisiones quirúrgicas, porque no todos operan. O sea, sí puedes operar todo, pero no tiene necesariamente indicación de cirugía, ¿no? Los cirujanos podemos operar casi todo, pero son cirugías por gusto, pues. Entonces, justamente esta clase es para ver los criterios que se necesitan para tomar una decisión quirúrgica, ¿ya? Entonces, miren, ve la importancia de, cuando están operando, tomar buena muestra. Por ejemplo, este T1A, este tumorcito que tiene menos de 1 centímetro, si no tiene ni un ganglio positivo, ni ganglio del N2 de mediastino, ni el N3, ni por tomografía, ni por la disección ganglionar que se hace en sala, y tampoco hay N1, entonces este es un 1A. ¿Ven? Fíjense aquí, porque hemos enviado de repente la pieza operatoria en bloque y no hemos disecado los ganglios, pero si de casualidad llegaría a tener un N1, o sea, un ganglio que esté del lado del tumor, fíjense cómo cambia el estadio. De lo que este es altamente curable, pasaría a ser menos curable, que sería un 2A. ¿Ya? Pasaría a ser un 2A. ¿Se dan cuenta la importancia de disecar los ganglios? Y si todavía, como hay otros que recién están empezando a operar y se emocionan, sacan sus primeras piezas operatorias, no mandan nada, ni el N1 ni el N2, nada, entonces se quedaría acá. Pero ¿qué tal si tiene un N2? Pasaría a ser un 2B, menos probabilidad de curación todavía. ¿Ves la importancia de disecar los ganglios, no? Hay que disecar los ganglios, siempre.
Ahora, ¿qué otros cambian de estadio? Fíjense aquí, por ejemplo, este T1C, que es el tumor que está prácticamente de 2 a 3 centímetros, 1A, si no tiene ganglios, 2A, 2B, y con este ganglio pasa a ser un 3A. Los cirujanos operamos cánceres prácticamente hasta el 2B nada más, hasta el estadio 2. Y estos estadios que son, por ejemplo, el 3B, el 3A, no son necesariamente operables porque estos deben ir a una reunión multidisciplinaria. Pero si tú quieres tomar decisiones así, sin hacer junta médica, nada, hasta un estadio 2. Y los estadios 3A y 3B, esos tienen, de todas maneras, se recomienda que tengan una reunión de comité del cáncer, ¿no? Que nosotros sí tenemos un grupo que no está reconocido como comité, pero en la práctica sí funciona porque revisamos los casos de controversia cada 15 días. Cada 15 días estamos poniendo los casos de controversia. Vamos a seguir con esto. Fíjense que cuando hay una metástasis, basta que tenga metástasis en una sola metástasis, ya automáticamente todas las metástasis pasan a ser un estadio 4. Vean, los estadios 4 son totalmente inoperables, ya sea A o sea estadio B. ¿Ya? O sea que no todo se opera. Doctor, Sí. y entonces el criterio de operar es por si es 3, 4 o por el cirujano. No, el criterio es por la valoración, por el estadiaje que tú le haces al paciente. Entonces, 1 y 2 se podría operar. 1 y 2 se pueden operar. 3 y 4. Si es que tienes la suerte que te caigan 1 y 2, como vamos a ver más adelante, hay que tener mucha suerte de que los cánceres operables te lleguen a tus manos. Eso lo vamos a seguir viendo. ¿Cuál es la diferencia entre A y B? ¿Ah? Es que no hay una diferencia que te digo hasta... Mira, por ejemplo, a ver, son varias cosas, ¿no? Dentro de ellas es de acuerdo a la tablita que hemos visto, es el tamaño del tumor de una de ellas. ¿Ve? Por ejemplo, mira, ve. Me refería al 1A y el 1B. ¿Te refieres a los estadios? Sí, a los estadios. Ya, por ejemplo, aquí tenemos un 1B, el 1B que es un tumor que tiene de 3 a 4 centímetros, ¿no? De 3 a 4 centímetros, pero ya en el 2B tenemos un tumor que va de 4 a 5 centímetros, en el T2B, ¿no? Para ya automáticamente hacer un 2A. Tú dices la diferencia entre 1A y 1B, es el mismo estadiaje, es la misma característica del tumor, porque no necesariamente el volumen, porque fíjate acá, todos estos T1, todos los T1 acá, si no tienen ni un ganglio, ya sea el menor de 1 centímetro, de 2 a 3 o de 1 a 2 centímetros, todos si no tienen ganglios son 1A. ¿Sí? Pero, por ejemplo, para que sea 1B tendría que ser necesariamente un tumor que sea de 2 a 3 centímetros por lo menos, ¿no? Para que sea un 1B, como es este caso. ¿Ya? Sí, esto es más con la tablita, ¿ver? Todos los tumores T1, si no tienen ganglio positivo, ningún ganglio positivo, todos son 1A. Ahí, eso es lo ideal que deberíamos tener para decir que podemos curar a un paciente mediante la cirugía. Eso es lo ideal. Esto es cómo ha ido variando la clasificación TNM a través del tiempo. De la 7ª edición, por ejemplo, la clasificación, el 1A, 1B, por ejemplo, ahora el 1A se ha dividido en 1A1, 1A2 y 1A3, ¿no? Pero, por ejemplo, con la clasificación antigua, si el paciente era diagnosticado aquí, vivía a 60 meses el 83% de pacientes, ¿no? Con esta clasificación, en el 1A1, si lo diagnosticamos precozmente, porque también ahora hay más tecnología, antes no había tanto. Antes era la tomografía con contraste, y con esta clasificación de la octava ya se empezó a usar el PET-CT, por ejemplo, ¿no? Ya fue apareciendo el EBUS, o sea, se fue mejorando el estadiaje. Entonces la sobrevida es del 90%, y también pues aparecieron mejores tratamientos, ¿no? Aparte de la cirugía, también apareció ya las terapias blanco, la inmunoterapia, todo ello, fueron apareciendo. Entonces es también el contexto, ¿no? Pero van viendo de que con la octava edición las sobrevidas son mayores, pero también no es porque se hizo una clasificación y la clasificación fue mejorando todo, sino que
mejoró la técnica quirúrgica, mejoraron los estadiajes, mejoraron los tratamientos. Por ejemplo, el 2A, ¿cuál era su sobrevida en ese tiempo? 57%, y el 2A actualmente de 65%, ¿ves? Han ido mejorando. Entonces, otro aspecto es que la tomografía no es tan confiable para valorar el ganglio del mediastino, ¿no? Pero sí tiene alta validez cuando es un ganglio mayor de 1 centímetro, pero no tan precisa cuando el ganglio es de menos de 1 centímetro. O sea, tomografía bien confiable para ganglios mayores de 1 centímetro. Y ahí nos ayuda bastante el PET-CT, porque el PET-CT sí nos va a identificar mucho mejor los ganglios, los nuevos tumores que están apareciendo, porque va a detectar mayor actividad metabólica. Los valores para PET-CT, para considerarse sospechosos, altamente sospechosos, son mayores de 2.5 sub. Acá hay en imágenes lo mismo que hemos hablado de la tablita, pero con imágenes, ¿no? Este es el T1, el tumor de menos de 1 centímetro. Fíjense que todos son periféricos, y el T1B de 1 a 2 centímetros, el T1C de 2 a 3 centímetros. Pero fíjense que en este caso no estamos tomando esos tumores fantasmas con componentes sólidos o sin componentes sólidos, solo basándonos en la tabla. Todos los tumores T1 son periféricos, ¿ya? Todos los T1 son periféricos, y este es un clásico tumor T1 periférico que tiene menos de 3 centímetros. Entonces, este encaja incluso en la definición de nódulo pulmonar solitario, porque para ser nódulo pulmonar solitario, el tumor tiene que tener menos de 30 milímetros o menos de 3 centímetros, y está rodeado de tejido pulmonar o de aire, o los 2/3 de su circunferencia deben estar rodeados de aire o tejido pulmonar, ¿no? Entonces, este es un tumor clásico, ¿ya? En imágenes. Y este es un tumor T2A. El T2B, como está en la tabla, es básicamente por el tamaño, porque el tamaño va pues de 4 a 5 centímetros, pero en el T2A, que va el tumor de 3 a 4 centímetros, o es de 3 a 4 centímetros, o el tumorcito está pegado, dice en la tablita, o está pegado a la pleura visceral, o está invadiendo un bronquio principal, pero sin llegar a la carina. ¿Bien? Esta es la carina, ¿no? Donde se bifurca la tráquea, pero ese tumorcito, el T2A, o tiene 3 a 4 centímetros, o de repente no cumple con el tamaño, pero está pegado a la pleura visceral, o invade el bronquio principal, pero sin afectar la carina. Pero también ese tumorcito, de acuerdo a esa tablita, puede producir un atelectasia o una neumonitis, que se extiende a ese lirio, ¿no? Esa es la característica, ¿ya? Entonces, este es el típico T2, ¿no? Este es el T2, pero el T2A, fíjense, este es la tráquea, este es el bronquio derecho, bronquio izquierdo, y este tumor T2A está tapando el bronquio izquierdo, y por aquí lo que se va a ver es un área como si fuese una neumonía, pero que en realidad es una atelectasia por el tumor, ¿no? Y este es el T3, que va de 5 a 7 centímetros, lo clásico. Pero si no tiene 5 a 7 centímetros el tumor, no necesariamente va a tener ese tamaño, pero si lo tiene es un T3 de 5 a 7 centímetros, pero puede ser más chico, pero por ejemplo que esté invadiendo raíces nerviosas torácicas, o que esté invadiendo aquí la vena ácido, el nervio frénico, el pericardio, o que esté invadiendo, mientras el T2 invadía la pleura visceral, este invade la pleura parietal, y aquí es un tumor con otros nodulitos que están pero en el mismo lóbulo, ¿ya? O sea, por ejemplo aquí todos están, toda esta imagen del tumorcito estaría todo en el lóbulo inferior, por ejemplo, ¿no? Así es. Y esta es la imagen tomográfica de lo clásico, de un tumor de 5 a 7 centímetros, ¿no? Con dibujitos también se entiende, ¿no? Entonces, en el T4 el tumor va de más de 7 centímetros, pero si no tiene más de 7 centímetros, ya, a diferencia del T3, este invade raíces nerviosas, cervicales, o invade la tráquea, la vena cava superior, grandes vasos, o este tumorcito invade la carina. A diferencia del T3, este sí invade la carina, ¿no? Este invade la carina. El T2A no invadía la carina, pero este sí invade la carina. Invade el diafragma, invade el cuerpo vertebral, invade el esófago, o también puede ser que si no cumple este tamaño, que se den estos nodulitos, que todos son malignos, pero que están en diferentes lóbulos.
Entonces este es el clásico tumor T4 que está invadiendo, fíjense, grandes vasos, tráquea, ¿no? Aquí está invadiendo la sucarina, aquí la arteria pulmonar. Tiene incluso un poco de derrame pleural, ¿no? Y estas son imágenes ya para que vayan haciendo un ejercicio mental de los tumores. Vamos a ver. Y aquí complementando y respondiendo a las preguntas, ¿cuáles son los ganglios que son los N1? Los N1 son los que están del lado del tumor. Si el tumorcito está en este lado, donde estoy marcando con el puntero, entonces los N1 serían el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14. El N1 es del 10 al 14. Y están del lado del tumor. Del lado del tumor o están en el mismo pulmón, por decir, ¿no? Y los N2 son del 1 al 9 y están, si el tumor está aquí en esta zona, en el lóbulo inferior, del 1 al 9, son estos que son cervicales altos, paratraqueales altos, por ejemplo el 2R, 2L, R es right, el 2 es left de izquierdo. Entonces estos tumores están en el mediastino, pero para el lado del tumor. Estamos hablando de un tumor que está en el lado derecho. Entonces todos estos R vienen a ser los N2, del 1 al 9. Pero si, por ejemplo, tienes el tumor aquí y aparecen estos ganglios en el lado izquierdo, esos vienen a ser ya N3. Esos vienen a ser N3. Ahora, fíjense que aquí hay dos ganglios que están un poco más alejados, que viene a ser este ganglio 5 de la ventana aortopulmonar y este ganglio 6 parabórtico, que el 5 y el 6 no lo vas a tener en el lado derecho, porque el 5 y el 6 siempre son ganglios izquierdos nada más, solo son izquierdos. Mientras que el subcarinal se considera un N2, o sea, si está positivo el subcarinal, que es el 7, siempre va a ser ganglio N2, no es un ganglio N3, siempre es un N2. El 5 y el 6 siempre son izquierdos. Nuevamente, para reflejarles lo mismo, aquí el 5 y el 6 siempre son izquierdos. Aquí, por ejemplo, vean, ya con dibujitos también. Sí, miren, fíjense, este es el tumor y los ganglios que están del lado del tumor, por decir, estamos en el lóbulo inferior, porque la lobectomía se hace acá. Entonces, estos ganglios que están del lado del tumor son N1. ¿De dónde son? Del 10 al 14. El 10 viene a ser el iliar, el 11 viene a ser el lobar, y así, ¿no? Van del 10 al 14. Pero los ganglios que muestreamos nosotros, porque los otros ganglios, el 2, el 3, el 14, esos no son difíciles de detectar, pero si los ves, los envías a muestra. Casi siempre enviamos el 10 y el 11, ¿no? El 10 y el 11. El 10 y el 11 sí tenemos que buscar porque son más grandes. En cambio, los otros pueden ser muy pequeños y es muy difícil ubicarlos, ¿no? Entonces, pero sí hay que enviar los ganglios N1. Mientras más se puedan enviar, mejor, ¿no? O sea, no enviar la pieza operatoria en bloque, sino disecar los ganglios. O sea, enviarlos aparte, en un frasco aparte. ¿Ya? Luego tenemos, fíjense, el mismo tumor, pero aquí viene a ser el N2A, quiere decir que de todas estas cadenas del N2, solo hay un ganglio, en este caso está tomado el subcarinal, y este viene a ser el N2A. Y el N2B, de todos estos ganglios del grupo N2, está tomado una estación más otra estación, ¿no? Una estación más otra estación es el N2B, y el N3, que tienes el tumor aquí, y como les iba diciendo, en el lado contralateral aparecen ganglios, en el lado contralateral al tumor, ¿no? Doctor, Sí. yo creo que como usted había dicho que N2A era único, ¿no? Y N2B era múltiple, pero arriba dice hay dos. No, pero la estación es una. O sea, el hecho de que sea subcarinal, en esa estación no te quiere decir que existe un solo ganglio. Pueden existir ahí 2, 3, 4 ganglios, pero está en esa posición que se llama subcarinal. O sea, porque en ese sitio, lo que yo te estoy hablando es de la posición del ganglio. Sí, pero en ese sitio del subcarinal que está debajo de la carina, que es la estación 7, pueden haber 2, 3, 4, a veces hay un racimo de ganglios ahí, pero sigue siendo la estación 7. Sí, sí. ¿Y sería 2B si fueran más estaciones? El 2B lo que pasa es que para que sea 2B, por ejemplo aquí, en este caso, si el tumor estaba acá, como lo has visto, aquí tenemos una estación, ¿no? Es el 2A, pero para ser 2B tendría que haber, supongamos, esta más esta de acá, o esta más esta de acá, o de repente tienes esta estación de aquí más la de arriba, ¿no? O sea, tiene que haber dos estaciones de esos N2. Sí.
Entonces, esto sí queda claro de los ganglios contralaterales, que son los que están al lado opuesto del tumor, al otro lado del tumor, ¿no? O sea, los ganglios LED, los L, ¿no? Y estos son juegos, ¿no? Porque tienes el tumor aquí y aquí tienes ganglios N2 que están aquí paralelos a la tráquea del mismo lado del tumor. Pero aquí tienes el tumor en este lado, donde está el puntero, y al otro lado de la tráquea tienes un ganglio positivo, ¿no? Que viene a ser un N3. Igual aquí este es un ganglio N3, el tumor aquí, el ganglio por aquí. Y así, por ejemplo, acá hay otro ganglio al lado contralateral. Y este es el esquema de todas las estaciones para complementarles, ¿no? Lo mismo que hemos conversado. Y esto en cuanto para clarificar las metástasis, ¿no? Entonces, ustedes tienen aquí el tumor primario. Esta es una visión esquemática, porque este tumor puede estar acá abajo, puede estar pegado al ilio, pero aquí se le está representando como que está en el lado derecho del pulmón. Y si tú tienes otros tumores malignos al otro lado contralateral, o sea, primero aparece ese tumor y luego aparecen tumores contralaterales, este viene a ser un M1 porque son metastásicos. Pero es metastásico también cuando estamos hablando que todo está en el tórax, cuando también aparece el derrame pleural maligno o aparece el derrame pericárdico maligno, ¿no? Así como está reflejado aquí. Entonces, ese es la metástasis M1A, y el M1B es ya con dibujito, lo mismo que les he dicho. O sea, tienes el tumor aquí en el lado izquierdo y hay una metástasis extratorácica en un órgano, una sola. Fíjense, en este caso estamos hablando del hígado, que puede ser otro órgano también, puede ser el vaso, puede ser la glándula suprarrenal, puede ser el cerebro, pero lo estamos representando como que es el hígado. Entonces, este es el tumor primario y en otro órgano tiene una sola metástasis. ¿Ya? Este es el M1B. En el M1C1 tienes el mismo tumor, pero en ese órgano aparecieron de 2 a más metástasis, pero sigue siendo un órgano comprometido, no es que se han comprometido 2 órganos. Y en el M1C2 es el mismo tumor, pero aquí fíjense que ya se comprometió otro órgano más, se comprometió la glándula suprarrenal, puede ser el vaso, y en este caso también ya agarró costilla, ¿no? Agarró hueso ya. Y también de repente cerebro o ganglios cervicales, ¿no? Estas son las representaciones en dibujo, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros muestreamos estos ganglios, ¿no? Porque fíjense aquí, nosotros tenemos que mostrar los ganglios, porque te quedas con la imagen tomográfica. Entonces, si es tomografía pura, bueno, tienes la sospecha, tienes un TNM clínico, pero tienes que tener una confirmación. Si es el PET-CT, igual el PET-CT, pues para estos ganglios tiene también sus falsos positivos, como en algunos problemas reumáticos, tuberculosis, pero tiene un porcentaje de acierto del PET-CT de más o menos 90%, han mejorado bastante las lecturas. Pero el PET-CT es muy difícil de conseguir, porque uno que es caro, el hospital para que te den el PET-CT te dan la cita al mes y medio. El paciente, encima de que ya esperó en el policlínico para que lo transfieran al hospital, encima va a esperar otro mes más por el examen. Y encima cuando le van a dar la cita a veces se malora la máquina. Entonces, nosotros tenemos que actuar rápido acá. Entonces, uno es el TNM clínico. Si no hay ganglios, bien, entramos a la sala, sacamos el tumor. Pero si hay sospecha de ganglios, tenemos que hacerles en lo posible un estadiaje. Y por aquí, paralelo a la tráquea, ya les voy avisando, vamos a entrar nosotros con unos aparatos para sacar los ganglios, pero fíjense que si entramos nosotros paralelo a la tráquea y por delante de la tráquea, los ganglios que nunca vamos a poder muestrear son el 5 y el 6, porque están al otro lado, uno es paraórtico y el otro está en la ventana aortopulmonar. Pero sí podemos muestrear todos los N2, ya, pero no el 5 y el 6, eso nunca se puede muestrear. Podemos muestrear el 7, sí, porque el mediastinoscopio llega hasta acá, inclusive hasta el 10 podemos muestrear. Ya, o sea, podemos muestrear todo lo que es el 2, la parte superior, hasta el 7, y del N1 podemos mostrar el 10, pero nunca vamos a poder muestrear el 5 y el 6, porque el mediastinoscopio no va a llegar ahí. Vamos a ver en imágenes qué significa esto. Este es un mediastinoscopio.
tiene como un pico de pato. Nosotros tenemos un antiguo que lo hemos revivido y estamos ya, antes no teníamos, anteriormente para la muestra de ganglios, que se llama el mediastinoscopio, era el gol estándar, pero ya desde hace unos 12 años atrás o 13 años atrás tenemos una técnica de ultrasonido que no la tenemos en el seguro, pero ese sí actualmente es lo que deberíamos tener nosotros. Ese se llama ultrasonido endobronquial, o sea, es el EBUS con B grande. Para los que han venido se ganan con el examen. El EBUS es el gol estándar, o sea, es lo primero que debe hacerse para mostrar los ganglios mediastinales. El EBUS, ¿ya? Se los voy a mencionar nomás. Entre el EBUS hay los radiados, los lineales, etc. Pero el EBUS es lo que deberíamos tener, no lo tiene el Seguro Social, no sé si el Ministerio de Salud lo tenga, pero las clínicas privadas, supongo que las clínicas, las más importantes, la Delgado, la San Felipe, ellos deben tenerlo, ¿no? Porque ellos casi, como no son burocráticos, lo compran rápido, ¿no? Y esa inversión se devuelve también rápido. En los organismos del Estado hay mucho trámite, la tramitología malogra todo. Finalmente te sale más caro, porque cuando el estadio avanza gastas más dinero en ese paciente, ¿no? No lo ven así los burócratas. Entonces, sigamos viendo esto. ¿Ah? No. Yo les voy a presentar lo que nosotros hacemos, pero sí se los dejo como inquietud para que revisen sobre EBUS, que es el ultrasonido endobronquial, que con eso debe estadiarse, deben muestrarse los ganglios, pero se los voy a mencionar. El EBUS es como hacer una broncoscopía, ¿ya? Es como una sonda de broncoscopía. Entras, lo sedas al paciente y tiene una sondita que hace ecografía. Al mismo tiempo que hace ecografía, tiene otro canal de trabajo por donde entran unas pincitas que toman biopsias, unas agujas de biopsia, que son microscópicas. Ya, entonces ese es el EBUS. O sea, con una broncoscopía vas muestreando todo lo que está a los costados, todo eso. Eso es lo que debería hacerse. El Seguro Social no tiene. Desconozco si el MINSA lo tiene, pero no creo, porque ya lo estarían publicando en los congresos. Sí, cuando tienen al toque lo publican, pues. Entonces, pero sí deben tener las clínicas privadas, ¿no? Eso sí, posiblemente sí lo tengan. Pero eso es lo que debe hacerse. La segunda, pero el EBUS y esto, por ejemplo, como el EBUS usa prácticamente, toma muestras microscópicas, también tienes que tener un buen servicio de patología, o sea, que tengan todo lo que son los marcadores tumorales, todo lo que es inmunohistoquímica. Y eso los hospitales tampoco no tienen sus baterías completas, porque a veces por falta de una inmunohistoquímica se deja de precisar el diagnóstico de un marcador de inmunohistoquímica. Entonces, y cuando no hay un buen diagnóstico tienes que complementarlo con una mediastinoscopía, que es lo que yo les voy a presentar. Entonces, este es un mediastinoscopio clásico. Ahora, el que tenemos nosotros, este todavía es moderno, el de nosotros es como un tubo lineal en la que miras así al ojímetro. Ya es como un tubo, ¿no? Como un pico de pato, así como esos telescopios que usaban antes. Así, pero nosotros ¿qué hemos hecho? Le hemos adaptado una fibra de microscopio de 2.5 milímetros y con eso nos iluminamos ahí, porque antes teníamos que mirar así, pero ahora entramos con la funda de broncoscopio de 3 milímetros y con eso nos damos luz, entramos y con eso vamos tomando muestras. Pero sigamos viendo cómo funciona. Entonces, es como hacer una traqueostomía. El paciente tiene que estar echado en decúbito dorsal con el cuello extendido, así, ¿ya? Y entonces le hacen el cortecito como para hacer una tráqueo. Y luego, una vez que le hacen el cortecito, la tráquea, por delante de la tráquea hay como una fascia petraqueal. Metes el dedo ahí, dilatas y luego colocas el mediastinoscopio, como lo están viendo acá, que es tiene como un pico de pato, ¿no? Como lo han visto acá. Así, exacto, lo tienes ahí y lo abres. Entonces lo que nosotros hacemos, no tenemos nosotros, este es más moderno, pues, porque este tiene todas sus luces, todo, su canal de trabajo. Nosotros, a través de la apertura, metemos una fibra de 3 milímetros y con unas pinzas, que sí nos sirven, las pinzas están en buen estado, con eso vamos muestreando. Porque ya por dentro nosotros podemos mirar el ganglio subcarinal, que es este. Podemos mirar los ganglios que están a los costados, todo esto, los ganglios que están a los costados los vamos muestreando con las pincitas. Inclusive aquí el mediastinoscopio se está metiendo al grupo 10, al ganglio iliar, que es el 10 es del grupo 1, ¿no? Hasta ahí llega, ¿ves? Las pinzas salen cada que muestran. Las pinzas agarran, muestran y se retiran. Y lo sacamos, sí. Igual en
Ajá. El porcentaje de las complicaciones del EBUS es de más o menos del 1%, o sea que te puede hacer hemotoras, neumotoras. Y del mediastinoscopio su porcentaje de complicaciones llega hasta el 3%. A Dios gracias no hemos tenido ninguna, ¿no? Pero también eso se debe pues al grupo de cirujanos, como ya todos somos veteranos, hay jóvenes que por la cantidad de cirugías que hacen también se puede considerar veteranos, ¿no? Porque hacen volumen de cirugías. Eso también ayuda, ¿no? Es una cosa que hagas tus primeras veces y otra cosa es que hagas siempre al inicio guiado con alguien que sabe, ¿no? El que sabe te va a decir, muestre acá, entonces tu margen de error disminuye. Y poco a poco te rodeas de buenos y te vas volviendo bueno, pues, ¿no? Es lo que pasa, ¿no? Se forma un círculo virtuoso también. Entonces, no se olviden, primero el EBUS para mostrar ganglios, idealmente es el EBUS, ¿ah? Porque eso sí, algún día van a dar el examen de MIR en España, de repente alguien quiere ir, les van a preguntar lo que es moderno, pues. Les van a preguntar sobre EBUS. Y segundo, mediastinoscopía, pero los dos se complementan. Al final de cuentas, si con el EBUS no sacas buena muestra, usas el mediastinoscopio. Doc, esa es la pinza de Graham, ¿no? Para biopsia. ¿Estas? Ajá, las que están con, ajá, exacto, las que están ahí con sangre. Estas. Ajá. Sí, nosotros le conocemos como pinza de biopsia nomás. En realidad, yo personalmente, gran parte de las pinzas las conozco, más que todo las describo. Por ejemplo, cuando queremos sacar una costilla, para pelar la costilla antes de sacarla, le pasamos como una especie de cole chancho, ¿no? Pero esas pinzas, después de varios años, me enteré que se llaman doyen. ¿Doyen? Sí, doyen. Entonces pongo doyen izquierdo, doyen derecho, doyen el retrógrado, el anterógrado, pido así, ¿no? Pero cuando les digo doyen, las enfermeras tampoco no saben. Pero yo sí averigüé que se llaman doyen. Entonces, todos lo conocen como cole chancho, pues. Y hay unas pinzas que son como cocodrilos, también para jalar hueso, que se llaman pinzas de SEM. Pero todo el mundo le dice coco. Cuando tú llegas ahí, coco, cocodrilo. O sea, en cirugía se usa bastante jerga. Entonces tienes que acostumbrarte a la jerga médica también, porque, claro, cuando tú ves el formalismo es que se llama, pues, no es cocodrilo, pues la pinza de SEM. Pero todos le dicen coco, yo también le digo coco. Pásame el coco, que yo sé que es el SEMPA, ¿no? Porque ya con el tiempo, cuando tú vas a congresos, tú no vas a decir el cocodrilo, pues, ¿no? O sea, te pones a revisar y tienes que decir las pinzas como son. Porque si no, vas a quedar como un guachapo en un congreso. Sí. Entonces, ahí es donde vas aprendiendo, pues. Sí. Sí. La pinza rusa, por ejemplo, la que decimos rusa, se llama Aderkraus. O sea, tienen sus nombres, pero ya como por rutina le dicen rusa. Pero en sí ni siquiera es rusa, sino se llama Rusian. Con doble S, Rusian, así está descrito, sino que ahí le dicen rusa, es la Aderkraus. Y así, pero en sí no hay pinzas que no sé sus nombres, pero solo sé, por ejemplo, nunca me he puesto a averiguar cómo es el nombre correcto de la pinza sacabocado, solo sé que sí parece que es para un sacabocado, será porque a los congresos que he ido tampoco, como no he tocado ese tema, no me molesta en averiguar, ¿no? Pero sí deben tener su nombre, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace el IESI, que es la institución de nosotros que norma todas las tecnologías médicas, instrumental médico? Lo que he visto yo es que ellos describen más el instrumental. En algunos casos se usan nombres como la pinza de Crawford, por decir. En otros, si no tienen el nombre correcto, lo describen y con la descripción tú lo puedes comprar. Y le ponen un código, pues. Entonces, así funciona el sistema. Tienen que aprender también jerga, ¿no? Ya, entonces estamos viendo que el estadio es importante y esta diapositiva es más que todo para decirles, en esta diapositiva lo que yo les quiero transmitir es que mientras que en Estados Unidos el 30% de los cánceres llegan en estadios 1 y 2 que son resecables, a nosotros este estadio 1 y 2 nos llega en 10%, esa es nuestra estadística nacional, o sea, prácticamente todos los cánceres nos llegan avanzados. O sea, ni el cáncer de pulmón en Estados Unidos, ellos solo pueden resecar, en estadios resecables llega el 30%, y siendo un país desarrollado, deberían ellos estar por encima del 50%, pero ¿por qué no llegan, no? Es que es más difícil diagnosticar porque si ustedes se dan cuenta en el cáncer de mama hay un programa de tamizaje para cáncer de mama, porque hasta la mujer se puede hacer su autoevaluación.
Pero en estos casos que son totalmente asintomáticos, aquí en el Perú, por ejemplo, lo que yo he visto que los que son trabajadores, una gran parte lo detectan por radiografía en el examen de salud ocupacional, que detectan un ovulito y de ahí parten, ¿no? Pero no hay inclusive los trabajadores tampoco no tienen la rutina de irse a hacer sus despistajes, no tienen eso. En Estados Unidos, ¿cómo será? Pero llegan al 30% de estadios resecables, ¿no? Ahora, hay unas consideraciones que el estadio 1A, por ejemplo, el 1A que tiene menos de 2 centímetros y con área, tumores de menos de 2 centímetros y con componente sólido de menos de 0,5, tienen una sobrevida de 5 años. Comparando la cirugía de sacar el óvulo versus el segmento, vienen a ser similares, porque si sacas el segmento 94%, la ovestomía 91%, esto va cambiando. Porque en este año ya salió un consenso de que si tú sospechas de cáncer, mientras que hasta el otro año, hasta el año pasado era lobectomía versus endotestomía para estadio 1A y menos de 2 centímetros, pero en este año dicen que el gol estándar es lobectomía, sacar todo el óvulo ya. Eso va cambiando porque en medicina es así. Ya, entonces, clasificación de nódulos pulmonares sólidos, subsólidos, ya los hemos estado viendo. Solo para decirles de dónde sale este componente sólido, ¿no? Por ejemplo, esta vendría a ser la sombra, ¿no? Esto de acá es como una sombra, pero esta es la parte que más se ve en la tomografía. Este viene a ser el componente sólido. ¿Cómo lo detectas? Porque primero pones la ventana parenquimal, donde ves la sombra, y cuando lo pasas, el mismo cortecito lo pasas inmediatamente a ventana mediastínica, ya no ves nada. O sea, aquí todo es componente de vidrio esmerilado, ¿no? Ground glass opacity, ¿no? Vidrio esmerilado, vidrio delustrado también le dicen otros, ¿no? Por ejemplo, aquí el componente sólido es 0, ¿no? Y aquí, si se dan cuenta en esta imagen de aquí, en la B, ponen aquí la ventana mediastínica, la pulmonar, entonces aquí el componente sólido es de menos de 0,5, porque aquí están midiendo las dimensiones, y en este de aquí el componente sólido es de más de 0,5, y en este de aquí el sólido es prácticamente 1, ¿no? O sea, y esto tiene repercusión cuando evalúas el componente sólido, porque cuando tú les das tratamiento mediante cirugía, los que viven más son los que tenían menos componente sólido. Esos son los que viven más. Y los que tenían componente sólido puro viven menos, tienen menos supervivencia a los 72 meses. Es lo que quiere decir esas gráficas. O sea que lo que nos quiere decir es que detectemos el tumor precozmente, ¿no? Esto es una evolución de cómo eran los tratamientos para el cáncer, que en el 30, por ejemplo, era neumonectomía, en el 50 lobectomía, y después apareció la lobectomía como gol estándar en el 95. Después en el 98 se hicieron regestiones en cuña, obviamente para estadios 1 y 2 resecables. En el Japón, en el año 2000-2001, la semendectomía anatómica era un gol estándar. Luego se empezó a hacer cirugías de lobectomía por cirugía toracoscópica multipuerto. Hasta antes de esa época tuviera cirugía abierta. Y actualmente seguimos haciendo nosotros cirugía multipuerto. O sea, el 2009 salió la TNM. Después la 8ª edición sale el 2016 y el año pasado en septiembre sale la 9ª edición. Actualmente ya estamos entrando, pues, ya desde el año 2008 incluso, ya estamos entrando a la cirugía robótica. Lo que pasa es que los robots también se han ido perfeccionando para operar. Ahora hay robots que tienen cámaras, pues creo que es en 4D, ves todo en 4D, tienen el instrumental es más preciso, visión de 360 grados. Para esos cirujanos que les tiemblan las manos, el robot es ideal, bueno. Yo tengo colegas que están así, operando así, esos tienen que operar con robot, ¿no? ¿Sí o no? Él les conviene el robot, estar sentaditos ahí, porque en el robot estás en una consola, pues estás sentado ahí, operando. Es bueno, pero hasta ahorita tampoco se ha demostrado, quizá con el tiempo, ¿no? Porque cuando yo me acuerdo que cuando salió la cirugía laparoscópica, casi nadie quería hacer laparoscópica. La laparoscopía llegó al hospital Almenara más o menos el año 98 y el Rebagliati llegó 10 años después porque los cirujanos del hospital Rebagliati se rehusaban a usar la laparoscopía porque
lo consideraban como que no servía y ahora la laparoscopía es un gol estándar. Entonces, igualito es para todas, cada vez se hacen más cirugías endoscópicas y se está volviendo un gol estándar. Y aunque ahorita hay evidencia de que la cirugía robótica sirve para el cáncer de próstata y para algunas cirugías de colon, supongo que con el tiempo, cuando esto se masifique, también quedará como gol estándar, supongo, ¿no? El tiempo solo dirá eso, pues, pero hasta ahorita no hay evidencia en cuanto a las otras cirugías que el robot sea mejor, pero sí los cirujanos cada vez hacen más cirugía robótica, sobre todo en países desarrollados en que tienen más recursos también. Aquí esto es para decirles de que en los estadios precoces, sobre todo tumores menores de 2 centímetros, sin ganglios, los estadios 1A, que lobectomía versus regesción segmentaria son similares, ¿no? Esto es lo mismo, vamos a ver acá. Este gráfico es para el componente sólido. Fíjense que este tumorcito tiene menos de 2 centímetros y componente sólido de 0,25 y cuando se le hace la lobectomía, solo con lobectomía logra una sobrevida a los 10 años del 94%, porque tiene poco componente sólido, pero ya si el tumor crece y el componente sólido es un poquito más, entonces su sobrevida baja un poco, con lobectomía al 92,7, pero sigue siendo alto. Y en este tumorcito de 2 centímetros, fíjense, comparando este de acá con este, pero que tiene un componente sólido, o sea que más del 50% del tumorcito es componente sólido, la sobrevida es al 84%. Mientras más componente sólido haya, menos sobrevida también. Entonces nos conviene detectar precozmente los tumores, ¿no? Cuando están sobre todo en etapa de hiperplasia o apenas aparece el componente sólido, ahí es cuando tenemos que operar. Ese es el mensaje de este gráfico. Ya eso les comenté que la cirugía robótica, la videotracoscopía tienen mucho más ventajas para la cirugía que la cirugía abierta. El tiempo dirá si el robot es mejor o simplemente mejoramos nuestros aparatos de laparoscopía y los masificamos también, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi hospital, y les comento la realidad, yo he sido gerente quirúrgico hasta el mes de julio del hospital. Entonces, a nosotros nos tenían que dar más o menos 340 millones de soles para solucionar parte de los problemas del hospital. Y en enero nos soltaron un sencillo de 7 millones de soles, por ahí compramos algunas cositas. Pero como hay tanto cambio de funcionario, porque ahorita está en el partido, pues, si bien es cierto, Dina está gobernando, pero el que gobierna en el desarrollo es Acuña. Entonces Acuña pone y saca a todos los gerentes. A mí no, por si acaso, porque me refiero al presidente de salud, a los gerentes centrales, todo eso lo maneja Acuña. Y los gerentes centrales manejan todos los gerentes de periferia, ¿no? Excepto, en mi caso, a mí me designó el gerente del hospital, porque yo era gerente de línea, gerente quirúrgico. Entonces, hay tanto cambio funcionario que un día nos llamaron para que sustentemos y que nos den dinero, ¿no? Nosotros nos dijeron, te vamos a dar 10 millones. Para ellos hacer una hazaña, pero nosotros necesitamos 340 millones. Entonces fuimos con el administrador del hospital, hablamos con el gerente central del seguro, después del presidente ejecutivo es uno de los que pesa, pues, ¿no? Y a la semana siguiente ya nos dijo, ya, vengan y les doy 22 millones. A la semana siguiente lo votaron. Y todo quedó en cero. Y de tal manera que seguimos parchando las cosas, el equipo obsoleto, estamos así, solo queremos que pase el gobierno en un partido sólido, que haya un equipo de gestión sólido, ¿no? Que es lo que interesa también, porque sí, cuando pasan los gerentes, las gestiones se truncan y el camino es bien frustrante para nosotros los que hemos estado en la parte gestora y peor todavía para los pacientes porque no solucionan sus problemas como deben ser, ¿no? Bueno, ¿preguntas? Sí. El tratamiento definitivo sería la sección y después la lobectomía. ¿Cuál? Cáncer de pulmón. ¿De qué, por ejemplo? Del cáncer, de cualquier cosa, un estadio que sea, que se pueda, que tenga menos componentes sólidos. El tratamiento definitivo sería la sección o la lobectomía.
Mira, de acuerdo a la clase, si me respondes lobectomía está bien. O sea, pero si vas a responder de acuerdo a la clase, tiene que ser de acuerdo a los tamaños que yo te he dado, ¿no? Menores de 2.5 centímetros, menores de 2. Lobectomía, regeneración segmentaria tienen la misma sobrevida. La misma sobrevida es lo que yo les voy a preguntar de acuerdo a esto de acá. Entonces uno que tenga muchos componentes sólidos ya no sería operable. No, sí son operables. Sí, porque igualito se les estadia y se les ve dónde se ubica, pues, ¿no? Puede ser un tumor totalmente sólido. A ver, lo que te quiero decir es lo siguiente, ¿ve? Si es un tumor, digamos, de 2 centímetros, ¿no? Que vendría a ser un T1, pero es un T1B, ¿no? De 2 a 3 centímetros. Ese tumorcito, si tiene un componente sólido de menos de 0,5, o sea, tú le calculas así, ese tiene más posibilidades de tener sobrevida larga. Pero si todo es sólido, su sobrevida también va a ser buena, pero va a ser un poco menos, es lo que decía la gráfica. Sí, igualito es resecable. O sea, si es tumor sólido, sí es resecable. Lo tienes que estadiar nomás. Lo que te quiero decir es que si los agarras con poco componente sólido, va a ser mejor todavía. O sea, pero cualquiera normal. Pues, ¿Ah? Cualquiera, sea mucho o poco componente sólido normal que se caiga, no se cabe. Claro, de acuerdo a lo que tú le estadíes, sí. Entonces, cuando es, por ejemplo, T4, es ipsilateral de los diferentes lóbulos, ¿no? Hay, en T4 dijo que era ipsilateral pero diferentes lóbulos, ¿no? Sí. Entonces, en ese caso, ¿también se hace neumotomía? ¿O ya No, el T4 no. A ver, vamos a ver, mira, solo por ser T4, a ver, vamos a ver acá. Vamos a la tabla. Como te decía, la memoria es traicionera, ¿no? Ya. Vamos a la tabla. Como decía Belagunde, vamos a la pizarra en ese tiempo. Vamos a la pizarra. El T4 todos son estadios 3A o son 3B o son 3C. ¿No? Entonces el T4 sí lo puedes, está bien tu pregunta, porque mira, si bien es cierto yo te dije que hasta el estadio 2B se puede operar sin necesidad de ir a un comité multidisciplinario, pero estos estadio 3A sí van a comité. Entonces, en el comité, ¿quién participa? El oncólogo, el radiólogo, el patólogo, el neumólogo, todos participan, el cirujano de tórax. Entonces, ¿qué es lo que hacen con estos estadios? Generalmente les dan quimio, de acuerdo a lo que hay en el hospital, más es quimio, o les dan erlotinib, que es una inmunoterapia también para estimular el sistema inmunológico, y que el estadio en lo posible de ser un T3 de repente lo bajan a 2 y lo vuelven resecable también. O sea, lo que sí nunca se vuelve resecable es un estadio 4, ¿no? Pero el estadio 3B y el 3A, potencialmente, si les dan el tratamiento de neoadyuvancia, esa terminología también es, si les dan el tratamiento de quimio, inmunoterapia o terapia blanco, entonces sí los puede volver resecables. Aquí hay una cosa que sale a raíz de tu pregunta. La cirugía no va solo, pues, ¿no? Va acompañado de medidas complementarias, con el apoyo obviamente de los otros profesionales. Y en este caso, cuando tú tienes un tumor en un 3A, que primariamente no va a ir a una cirugía, pero sí a una discusión, entonces el comité puede decidir que lo operes nomás, o generalmente decide que le tienes que hacer el estudio al tumor para sacar unos marcadores oncogénicos como el PDL1, por ejemplo. Les va sacando unos marcadores que les pueden aplicar con esa terapia blanco, de repente califican para inmunoterapia. El asunto es que ese tratamiento que le dan antes de la cirugía se llama neoadyuvancia. Neoadyuvancia. Sí. Ya, entonces la pregunta sería, ¿qué tratamiento, cómo se llama el tratamiento que se le da a un cáncer de pulmón para bajar el estadio para que pueda ser operado, por decirlo? Neoadyuvancia. Pero cuando tú das un tratamiento de cirugía y luego lo quieres complementar, que después de la cirugía le den quimio, le den inmuno, le den terapia blanco, ese tratamiento se llama adyuvancia. O sea, el primero se llama neoadyuvancia
y el segundo se llama adyuvancia. Cuando después de la cirugía recién das el tratamiento. Así, ahí queda. Sí, sí. Ya. Pero ¿qué se llama la medicina ha avanzado bastante? Por ejemplo, estos estadios, cuando nosotros hemos analizado las guías con los oncólogos, incluso los estadios 1, los estadios 2 que deberían ir a cirugía, en otros países ya que tienen toda la tecnología, primero van a tratamiento de neoadyuvancia para ver si el tumor desaparece. Porque ya han salido pues nuevas inmunoterapias, nuevas terapias blanco que no hay en el país, que recién lo están trayendo Oncosalud, la clínica aliada, ya los están incorporando. En la parte privada sí se puede lograr eso, ¿no? De que si tienen los marcadores, vayan a esas terapias con el fin de desaparecer el tumor, pero en el Estado todavía no hay. En el Estado todavía no hay, ¿no? Más adelante ojalá que haya, pero también es un problema de dinero. En el seguro, mientras pagues, y si tú pagas bien tu prima, te pueden dar, ¿no? Si es que te ofrecen eso dentro de tu plan, dentro de tu contrato, ¿no? Ok. Doctor, una preguntita más. Sí. Tal vez no es el tema, pero me llamó la atención lo que menciona de Acuña. Él no sé si tiene un cargo político, desconozco, pero ¿por qué estaría controlando el gobierno? No, es que... No, ya. Mira, lo que pasa es que si tú te das cuenta, Acuña nunca ha tenido la intención de ser presidente. Su negocio es nada más ganar el Congreso. Y con el Congreso él siempre negocia con todas las bancadas, con el que esté en el poder de turno. Y de ahí él saca provecho para sus empresas, para todo. Es lo que casi nadie se da cuenta, pues su negocio no es la presidencia. Es más, él pasa ahí como desapercibido. Pues su negocio es negociar los puestos nada más. Y ahí él influye en salud. Ahí influye, pues ahorita está influyendo en todo lo que es el de salud. Ese lo tiene capturado el de salud. Gracias. O sea que casi todo el Congreso es... ¿Ah? Casi todo el Congreso es alianza por el proceso. No. Lo que pasa es que ese grupito hace alianzas, por ejemplo, para darle sostenibilidad a la presidencia, para que no la voten del cargo. Entonces le da ese respaldo político, pues. Son cosas que pasan, pero sí es bueno que sepan ustedes también, ¿no? Porque eso también como médicos nosotros lo vivimos, los pacientes reclaman, entonces todo es producto de malas gestiones también. Pero las malas gestiones se dan porque hay mucho movimiento de funcionarios. Ahora mira, en el tiempo de Luis Castañeda Rossi, y este es bueno que conozcan, las clases son cortas, no se preocupen. En el tiempo de Luis Castañeda Rossi solo había 4 gerencias en el seguro. 4 gerencias. Con 4 gerencias, Castañeda revolucionó la seguridad social. Ahora son más de 30 gerencias. Si tú ves en el mapa, entras ahí a la página del go.pe, donde dice Seguro Social de Salud, porque así se llama el de salud, se llama Seguro Social de Salud, entras a la página del Estado y te va a salir el mapa de todos los que están ahí prácticamente son gerentes, excepto los secretarios. O son gerentes o son subgerentes, todo eso no es así. Todo se mueve así, pero lo peor de todo es que el problema es que eso aumenta la tramitología. Y cuando aumentan las tramitologías siempre hay corrupción. Tienen que disminuir los trámites en el Estado. O sea, la tramitología valora todo, porque son muchos trámites. Se inventan los trámites, por ejemplo, inventas una gerencia, estás inventando más trámites, ¿sí o no? Un documento que debe circular en 3 días se demora pues 10, 15, un mes de repente de circular. ¿Quién es el afectado? Y ahí hay mucha gente que ni siquiera hace su trabajo bien, porque lo que quieren es que pase la hora nada más. Pasa la hora, marcan y se van. Entonces tú tienes que ir a la central para decir, ¿dónde está mi documento? Tu documento está al fondo. Antes cuando era papel era así, porque yo antes iba también. Y cuando iba recién lo ponían arriba. Ajá. Pues no les importa, ¿no? Visa también tiene ese problema. Sí, todo lo que es el Estado es así, pero bueno, debería cambiar. Depende de ustedes también que cambien las cosas. Ahora, por ejemplo, gran parte de los funcionarios que están en la central, en la parte de evaluación de tecnologías, en algunas sugerencias son enfermeras. Es una cosa increíble, los médicos no quieren esos cargos. En las sugerencias casi una gran parte son enfermeras o son químicos farmacéuticos, porque los médicos, yo entiendo, o sea, están en su negocio también, ¿no? Están en sus actividades, pero ellas son las que están también mandando, porque casi si ustedes se dan cuenta, la mayoría de enfermeras que trabajan en una institución tienen doctorado.
El médico con las fuerzas llega a maestría y eso que ni saca el título, ¿no? Se queda como constancia de egresado, porque el médico, para el médico la ventaja que tiene es que con la especialidad te puedes ganar la vida también. Y más ahora que también la SUNEDO reconoce la especialidad como un equivalente a maestría, puedes enseñar a la universidad. Claro. ¿De cuánto tiempo es el doctorado? El doctorado son 3 años. 3 años. Sí. Y la maestría va entre 1 año, año y medio a 2 años. Depende de dónde dan las maestrías. La San Martín de Porres, las maestrías que las da virtual o semipresenciales llevan 1 año. Y en otras universidades hay maestrías de año y medio o de 2 años, pero el doctorado siempre es 3 años. ¿Y la subespecialidad, Doc, también la reconocerá como doctorado? Si la especialidad es una maestría. No. La especialidad dura 3 años, en la mayoría de las carreras, en Cayetano Heredia duran 4 años, y la única especialidad que dura 5 años es neurocirugía y torácica revascular. Sí. Ok. Descansamos 5 minutos.